Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas noches a esta nueva emisión de historias y anécdotas del fútbol americano en la UNAM. Yo soy el coach César Belmonte y bueno, pues hoy seguimos con invitados de lujo a estas historias y anécdotas. Y hoy vamos a hablar de los Osos de 1987. ¿Y quién mejor para hablar de los Osos de 1987 que los protagonistas de ese año? Voy a empezar presentando al coach Arturo Alonso Escobar. Coach Alonso, es un gusto tenerlo aquí. De verdad, agradezco infinitamente que haya aceptado la invitación, coach. Muchas gracias, César. Es para mí un orgullo que mi institución me tome en cuenta y sobre todo con lo importante que eres tú para mí, un gran jugador y sobre todo coach y parte de la estructura del fútbol americano de la UNAM, que yo te conozco perfectamente. Gracias. Muchas gracias, coach. Y bueno, pues voy a presentar como acostumbro, ¿no? Como lo estoy viendo en pantalla, para que no haya ningún tipo de problema. Hugo Lara, Hugo, muchísimas gracias. Tackle ofensivo imponente de los Osos de los años 80. Hugo, muchísimas gracias por responder el llamado. No, al contrario, muchas gracias a ti, César. Un gusto y un placer poder estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Toño Rivera, coach Antonio Rivera, coach, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación. Gracias a ti, César, y un gusto ver a los amigos. Muy gratos Gracias, recuerdos. Toño. Y bueno, pues ahora presentamos al capitán 1987 de los Osos, Alejandro Román Kalish. Capitán, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. César, muchas gracias. Es un honor estar aquí y compartir esta plática que tendremos con viejos amigos y pues gracias y buenas noches. Muchas gracias, Román. Y por último, y no menos importante, coach Ulises Rivera. Mi coach, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, César, y igual es un gusto saludarte y saludar a tan grandes y viejos amigos. Es grato vernos, aunque sea por este medio, y realmente espero disfrutarlos como todas las ocasiones que hemos podido tener el honor de compartir con ustedes. Seguro que sí, coach. Pues bueno, les invitamos como siempre a interactuar con nosotros. Manden sus mensajes, las preguntas que quisieran saber acerca de este gran equipo que marcó obviamente una época en la universidad, y no solamente en la universidad, sino también a nivel nacional. Coach Arturo Alonso, pues hay muchísimas anécdotas seguramente, ¿no? Que habrá que contar. Podemos quedarnos cortos, nos llevaría toda la noche, pero coach, cuéntenos, 1987, usted, cuando platiqué con usted acerca de la invitación al programa, usted me decía, pudimos haber llegado, tener 2, 3 campeonatos. ¿Cómo empezamos el año de 1987 con el equipo de los Osos? Lo empezamos con un gran dinamismo de parte de los muchachos, sobre todo del staff de coacheo, que después de haber vivido la temporada 86, que se perdió la semifinal contra los Cóndores por un error, pudiera decirse técnico, pero no fue cierto. El campo estaba enlodado y una jugada desafortunada de nuestro gran quarterback que estaba con nosotros no permitió coronarnos en el 86. Dominamos a los Cóndores los 4 cuartos, no nos hicieron más que 1 o 2 primeros y 10 y íbamos ganando 3-0. Al perder ese juego, tuvimos una tarde terrible, una noche y unos meses horribles. Sobre todo yo me reunía con los coaches muy cercanos y que eran los responsables
como era Luis García, mi hermano, y Ricardo Peña, mi otro hermano. Jugamos juntos los 5 años en la universidad y jurábamos que no podíamos volver a pasar una situación similar, porque teníamos un gran equipo, no solo en el tamaño, ahora sí teníamos el tamaño para contener con quien quisieran de la liga actual de ese año, sino ellos mismos tenían la necesidad de demostrar que sí eran unos verdaderos campeones nacionales. Y lo hicieron y regresaron al campo de entrenamiento a demostrar al gimnasio de pesas y sobre todo a las exigencias de ser el equipo ganador. Éramos una organización ganadora desde que, pues casi al segundo año que yo llegué, pero estábamos en la segunda división, que es así como que para jugar caniquitas. Hay campeones de segunda división cada rato. Y de pronto pues, nos íbamos a encontrar con verdaderos equipos de años siendo campeones. Águilas Blancas, Pieles Rojas, Tigres de Nuevo León y los Cóndores. Ese año 87 fue una maravilla. Jugamos muy bien. Jugamos del lado del Politécnico, porque nunca los Cóndores o la organización nos permitían jugar del lado universitario cuando éramos casa. Pero no nos importó nada. Lo que nos importaba era jugar y ganar. Y los muchachos lo hicieron. Lo hicieron muy bien y ganamos. Sí, es coach. Y fíjense que a pesar de, yo tenía 14 años en 1987. Recuerdo mucho aquel juego de semifinal, ¿no? Contra los Pieles Rojas. Ese lo recuerdo muy bien, que lo estaba viendo a través del canal 11. Y capitán Alejandro Kalish, cuéntanos, capitán, ¿cómo fue ese año para ti en relación a la capitanía con el equipo? No, bueno, pues fue fabuloso. Fui afortunado de que mis compañeros me escogieran como capitán y bueno, me generó una gran responsabilidad en el liderazgo de ser capitán, de líder como entrenando siempre al 100%, teniendo el 100% de las visitas en el campo y bueno, es muy bonito ver cómo la gente te lo reconoce y eso te estimula a que sigas trabajando y tratar de ser un ejemplo para ellos. Y mi forma de hacerlo fue deportivamente. Estaba prohibido enfermarme o lastimarme porque eso no era parte de un juego. Y entonces afortunadamente me salió todo muy bien. Además, bueno, aquí tengo a dos de los coaches, por supuesto el coach Alonso y mi coach y compañero que fue alguna vez Toño Rivera. Olvídate, fue una experiencia padrísima porque yo con Toño jugamos 4 años, ¿verdad, Toño? 4 de 5 y 3, sí, exactamente. Entonces, de repente se convierte en el coach de linebackers y teníamos una comunicación súper fluida. Creo que siempre fuimos los mismos compañeros como si siguiéramos jugando en el 87 y eso también ayudó muchísimo a mi desarrollo y dar el ejemplo con los muchachos. Pues éramos todos muchachos para tener la cabeza en alto y siempre pensar en ganar, ¿no? A pesar de que habíamos perdido grandes jugadores, entre ellos él, Toño Rivera, pero bueno, teníamos esa sensación bien clavada de que éramos un equipo muy conjuntado y que íbamos a ganar. Ese pensamiento siempre lo tuvimos. Es el que les quiero compartir. Trabajé algunos años con el coach Alonso dentro de su staff y el coach Alonso siempre era exigente, pero además de esa exigencia al capitán todavía le exigía más, ¿no? Había una exigencia al capitán importante,
¿no? Obviamente el liderazgo del que hablas, capitán, y que seguramente, pues obviamente es una recompensa importante terminar con el campeonato. Coach Toño Rivera, pues así tal cual, ¿no? Así lo dice Román Caliz. Estuviste ahí, jugaste 5 años, partieron 3 años ahí juntos. Llegas en 1987 y es el coach de los linebackers. ¿Qué te significó para ti el campeonato? Sobre todo el campeonato. Pues fue muy satisfactorio porque fue, digamos que, algo que merecía el equipo, ¿no? Y yo quiero decir algo que es importante destacar que siempre tuvimos en contra el centralismo de CU, ¿no? Es decir, un mérito del coach Alonso es que consiguió un campo para entrenar en 87. O sea, un campo con pasto y con vestidores, ¿no? Es decir, que siempre competía a Osos en desventaja. Y esa vez conseguimos, no sé cómo lo hizo el coach, consiguió la unidad Cuauhtémoc del IMSS, ¿no? Muy cerca de ahí de Acatlán. Campo de pasto, regaderas con agua caliente, ¿no? Y creo que esa es una historia que luego no se conoce. Yo creo que muchos de los que fuimos a jugar a Acatlán fuimos sabiendo que íbamos a competir en desventaja, ¿no? Y creo que ese es un mérito de muchas personas, pero en este caso, ¿no? La quien honor merece. Los que fueron campeones, pues son dignos representantes los que están aquí, ¿no? Que son Hugo, Román y Ulises, ¿no? Los que ganan, pues son los jugadores. Yo siempre he sostenido eso, ¿no? Y fue pues un equipo muy padre porque además en temporada perdimos el juego contra los Cóndores, ¿no? Entonces, la final pues fue muy satisfactoria porque además al ganarles, no sé si llevaban la cuenta, pero creo que Cóndores no había perdido en 6, 7 años, pues. Entonces fue una victoria muy meritoria, ¿no? Y hecha con un equipo como muy diverso, ¿no? Yo creo que, no sé ahorita qué opinen ellos, pero era muy heterogéneo, veníamos de muchos lados, ¿no? Bueno, creo que número de cuenta en la UNAM solo Román, yo y otros dos, los demás son fifís de particulares, ¿no? Pero pues sí, yo sí, yo soy orgulloso egresado de la UNAM, ¿no? Así es. Entonces, eh, pero bueno, pues así se estilizaba, ¿no? Yo creo que esa zona era muy futbolera, ¿no? Y tenía como grandes jugadores, ¿no? Que bueno, cuando abrió ya las becas la UDLA y el TEC, pues todos esos jugadores que veníamos del Ejido de Oro, algunos, ¿no? Yo de los Destroyers, ¿no? Hugo de Lindavista, ¿no? Pues del Tepeyac, ¿no? Bucaneros, Perros Negros, Cobras, ¿no? Juan Carlos Murillo era de las Así Cobras, es. un club que entrenaba en Zacatenco, ¿no? Y había jugado Liga Mayor en los Lobos. Entonces era como puro desarraigado, ¿no? Y eso fue bonito, ¿no? Fue como muy satisfactorio. Un juego, la final muy tenso, ¿no? Pero lo sacaron bien los jugadores. Eh, pues es un lugar común, pero realmente fue un triunfo de conjunto, pues, ¿no? Yes. No éramos muy buenos, pero éramos muy buen equipo. Sí, seguramente, y aparte, un trabajo importante, considero yo siempre los equipos, es la conjunción de diferentes personalidades, de diferentes perfiles, ¿no? De la gente, y cómo los vamos convenciendo, incluso enajenando. Yo usaría también esa palabra de esa enajenación que la lucha por nuestro equipo, la lucha por nuestra universidad, y que finalmente vuelve algo muy importante. Hugo Lara, el único ofensivo que invitamos el día de hoy. Qué bueno. Quise No, felicitar al coach Murillo, pero no me fue posible localizarlo. Pero Hugo, tú, ¿cómo viviste este 1987 en referencia a todo lo que habías vivido anteriormente? Fíjate que vi una entrevista en la tarde que tú ya no ibas a jugar Liga Mayor, ¿no? Y el coach Luis García, que en paz descanse, un gran coach, un gran formador de jugadores también, llegó por ti, ¿no? Y te dijo, vente a entrenar.
Así fue, tal cual, en 1985. Pero yo quiero contar una anécdota, siendo el único ofensivo que está aquí, con lo que empezó el coach Arturo Alonso ese día del juego de lodo en Seúl en 1986, que coincido con el coach Alonso, que ahí empezó nuestra carrera hacia el campeonato. Juan Carlos Murillo, a quien creo que todos respetamos muchísimo, un gran jugador, para mí era un gran líder allá dentro del campo, tenía la costumbre de cambiar las señales que le mandaba el coach Alonso. Era Afortunadamente. Afortunadamente, el coach Alonso le mandaba las jugadas y Murillo siempre las cambiaba. Y estábamos en zona de gol y el coach Alonso manda una jugada, Murillo no le hace caso y manda una jugada que era un pase, un engaño por el off tackle, un 4-6, pase y tira un pase largo, queriendo descontar. El pase es incompleto, regresamos a Hall, el coach le manda otra jugada, la misma, y Murillo vuelve a desobedecerlo y dice, va la misma jugada porque va a quedar solo el flat, Jaime Cortés, va a quedar solito. Manda la jugada y el ala defensiva de ese lado, el Buda, y si me oyen los Cóndores van a decir que fue una gran jugada del Buda, yo estaba ahí, yo estaba enfrente de él, el Buda se resbala en ese momento y se cae, en lugar de presionar, se cae, se resbala y se queda en su lugar. Obviamente Murillo ve solo en el flat a Jaime Cortés y automáticamente tira el pase, porque esa era la jugada que él traía en mente. Lo que nunca vio es que el Buda se había caído, se levanta y se echa para atrás y se encuentra la pelota. Y otra vez, seguramente me verán muchos Cóndores y dirán que fue una gran jugada del Buda. Yo estaba ahí, se resbaló, se levantó y se encontró la pelota. Y ahí empieza realmente, porque mucha gente, yo recuerdo que mucha gente en el vestidor, Murillo se equivocó. Creo que en 1986 teníamos un gran equipo, pero también llegamos hasta donde llegamos por Juan Carlos, ¿no? Y creo que Juan Carlos se quedó con esa espina clavada, todos nos quedamos con esa espina clavada. Nunca voy a olvidar a Toño, a Paco, a los jugadores de quinto año en el vestidor. De verdad, una cosa que nunca se me va a olvidar, ese dolor, porque sabían que ya no tenían otra oportunidad y que esa era la oportunidad. Y yo creo que ahí eso fue lo que nos motivó a muchos y nos llevó a muchos al campeonato de 87, ¿no? Traíamos esa espina clavada, sabíamos que teníamos un gran equipo en 86, desafortunadamente pasó esto y pues ni modo, ¿no? El juego terminó 10-3 porque al final nos taparon una patada de despeje y todavía tiraron un gol de campo ellos porque pues nunca nos movieron la pelota, ¿no? Teníamos una gran defensa, pero esa es la historia y creo que ahí empieza el equipo de 87, ¿no? Regresamos, Toño creo que es parte de ese campeonato. A Toño siempre lo consideramos como parte del equipo de 87, una extensión a todos esos grandes jugadores de 86 que se fueron sin ese campeonato, y sobre todo Toño, que estuvo con nosotros, nos acompañó. Yo creo que lo debe de haber disfrutado igual que nosotros, porque él fue parte de eso, ¿no? Pues no quería dejar pasar esa anécdota porque siendo el único ofensivo yo estaba ahí, yo les puedo platicar eso de primera mano. Muy bien. Sí. Y que además, fíjense que cuando veo fotografías, sobre todo fotografías, ¿no? Porque ahorita de repente nos metemos ahí a la red, encontramos algún juego de los 80s, de los 90s, que está incompleto y todo esto, pero el coach Murillo, porque en algún momento él fue coordinador ofensivo de los Osos en el 97, estoy seguro. Tenía muy buenas cosas, era un muy buen quarterback, creo yo, con una visión importante, con una visión de campo bastante buena, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí finalmente son cosas fortuitas. Coach Ulises Rivera, estaba pensando, yo me acuerdo mucho de usted en algún momento cuando en 1997 nos habla al equipo previo a jugar, no me acuerdo exactamente, y hacía remembranza de 1987, de aquel equipo unido, de aquel equipo donde si tocaban a uno, tocaban a todos. Sí, César, realmente creo que
no quisiera redundar en algo que ya dijeron, pero creo que gran parte de la esencia de los Osos que se fue construyendo desde 85, 86 y terminó culminándose en 87, fue esa esencia, unión, trabajo en equipo, nadie nos mandaba o nos buscaba para irnos y llevarnos al gimnasio, íbamos todos al gimnasio desde el día siguiente o la semana siguiente de que terminaba la temporada, estábamos todos trabajando y no era híjole, tengo que ir al gimnasio, era porque nos había dolido, éramos, entre nosotros mismos nos empujábamos a jalar y eso, créeme que ha sido o fue la esencia de toda esa camada de 87, ¿no? Que terminó en el campeonato, pero precisamente desde antes no había una novatada, por ejemplo, y eso es algo que pues más te arraigaba. Nuestra novatada a lo mejor era, le hacemos una fiesta a los veteranos y donde todos convivíamos y donde se convivía con toda la gente que rodeaba al equipo, y eso ahora les hacen novatada sin haber ganado nada, ¿no? Entonces dices, híjole, no es algo que encontraras en cualquier lugar. Adicionalmente, pues, ya lo dijeron, la gente que llegamos a los Osos, obviamente por invitación de los coaches, Coach Alonso, Canito, Luis García y demás, pero realmente encontramos o nos reencontramos ahí, aunque jugábamos a veces en contra, y nos unimos de tal manera que éramos una fuerza increíble, ¿no? Así es. Coach Alonso, ¿qué recuerda particularmente en relación a las dificultades de 1987? Ahorita ya vimos, ¿no? El campo, una de las partes ahí como compartían. Usted consigue el campo, usted aquí lo empasta, ¿no? Va al Seguro Social y pide jugar ahí, porque aparte la característica también de los Osos era que jugaban ahí en el estadio del Seguro Social. ¿Qué otros obstáculos encontró ese año, coach? Todos. Era increíble. Yo que viví toda mi vida en Ciudad Universitaria, desde juvenil, intermedia, Liga Mayor, donde estabas a la puerta de un campo empastado correctamente, bien tratado, domis, material de práctica, todo. Y de premio a crear la organización Pumitas, UNAM, me mandan a Catlán. Cuando yo llego, me hace favor de acompañarme mi padre y se voltea, y con todo respeto a los que nos están oyendo, me dice: oye, hijo, ¿eres pendejo o te haces? Digo: papá, ¿por qué? Porque usted me dice eso. ¿No estás viendo esto? Es un chiquero. Te mandaron al fracaso, cabrón. No, papá. No más ve. Era un campo de tierra espantoso, con una declive espantosa. Me dice mi padre: ay, hijo, vivíamos a una cuadra del Estadio Olímpico y mira dónde vas a terminar. Bueno, yo pago el campo, mándalo a hacer. Y teníamos un coach que vivía en Milpalta, y fue el que lo hizo. Fue nuestro primer campo empastado. Yo lo regaba a las 12 de la noche. Es más, hasta una vez me fueron a comprar los grillos que tenía el campo. Claro que ni los vendí, ¿verdad? Por supuesto. No, tuvimos muchos obstáculos que nos hicieron muy fuertes. Nos hermanaron a los coaches y a los jugadores que estaban ahí. Haber sufrido esto. Fernando García llegó invitado por mí. No había un servicio médico. Él lo hizo, arrancó un excusado para poner sus cosas que tenía que poner ahí de servicio médico. Hicimos el gimnasio, los jugadores y yo fuimos por equipo de Ciudad Universitaria, lo tomamos y lo llevamos a Catlán. Así fuimos creando los vestidores, los hicimos nosotros de lo que
había ahí en la ENEP y nadie los usaba. Eso era terrible. Pero fueron actos uno por uno que fueron uniendo a los muchachos, ver que también los coaches hacíamos cosas por ser mejores. Afortunadamente, de jugador yo tenía un amigo que nunca había molestado, el licenciado Rafael García Garza, y me enteré que era el director del Seguro Social en el Estado de México. Lo fui a ver y le dije que si no quería ser el presidente de un patronato, entonces quería un patronato. Y me dijo, bueno, para empezar, déjame hablar con mi jefe, el director del Seguro Social, y vamos a prestarles el estadio Cuauhtémoc. No, bueno, pues cuando se dio y me habló y me dijo, puedes usarlo, es tuyo, exclusivamente para ustedes. No, bueno, pues éramos felices y preguntar a los muchachos que están ahí, que ya no son tan muchachos, pero pregúntales que para nosotros era bellísimo, como lo dice Toño. Teníamos agua caliente que nunca tuvimos en Acatlán, un campo perfectamente empastado, estacionamiento. Bueno, ya teníamos una casa, gracias al licenciado Rafael García Garza, que nos dio la mano. Tan nos dio la mano que cuando íbamos a Monterrey, comíamos, porque no nos daba la UNAM ni comida, comíamos en el Seguro Social, en un hospital que estaba ahí. Y nos regresaba a la UNAM en ferrocarril, algo así que dices, bueno, ¿dónde estamos, Dios mío? Pero eso nos unió, en lugar de sentirnos más débiles, de sentir, ay, nos menosprecian, no, nos unió para realmente levantarnos y ser campeones. Bueno, tanto nos faltaba de apoyo que sigo esperando el anillo de campeones. No sé si todavía, a lo mejor me lo van a entregar ya cuando esté en una caja de pino o bajo 4 metros de tierra y ahí me lo echen. Pero bueno, no sé a cuál de los jugadores también les llegó el anillo de campeones, porque yo fui capitán del equipo campeón, el primero en la nueva era de los Cóndores, y tengo mi anillo de campeón, ¿no? Entonces... Nos deben dos, coach, algunos nos deben dos. Fíjate, algunos hasta 2 anillos. Bueno, a mí también, porque fuimos campeones de la segunda división y campeones de la primera, ¿no? Sí, entonces, nos levantamos y esas carencias nos unieron. Ya es más, ya no había problemática ni problema con nadie en la UNAM conmigo, porque ya el segundo año, ya, yo tenía campo, yo tenía estadio, vamos a nuestro estadio en Naucalpan, somos de Naucalpan, se acabó. Entonces, esa es parte de las anécdotas y el agradecimiento que le tengo yo al licenciado Rafael García Garza, hoy director del diario, de un diario de México, que nos ayudó por nada, nunca nos pidió nada más que respeto a las instalaciones. Y los muchachos increíblemente lo hicieron. Así. Capitán, ¿qué, además de todo esto que caracterizaba la unión, que caracteriza esto que habla el coach Alonso, ¿no? El poder hermanarse, ¿qué era lo que distinguía al equipo de los Osos del 87? Pues básicamente esa parte de, pues veníamos ya jugando al menos todos, el 80-90%, llevamos ya 3 años al menos jugando juntos. Era un ambiente muy sano dentro de, bueno, tú sabes, dentro del fútbol americano lo que es sano, ¿verdad? Pero siempre nos respetamos. El que jugaba, el que tenía la forma de jugar mejor, era el que lo hacía, y el segundo equipo, o hasta el tercer equipo, no había esa parte de echar tierra ni nada, sino al contrario, se contribuían a que siguiéramos mejorando todos los demás. Entonces, creo que estábamos muy bien conjuntados, creíamos en nosotros, que eso es bien importante.
Yo lo que ya en retrospectiva, dije, bueno, ¿qué tanto bien hacíamos? Creo que fue la ejecución. Empezamos a ejecutar cada vez mejor el fútbol americano. Eh, Te puedo decir que en la ofensiva, ese catalizador fue Murillo. Murillo empezó a ejercer esa buena ejecución y todo eso se va permeando. En nosotros siempre fuimos una buena defensiva. Toño creo que tiene mejores datos que yo, pero por ahí alguna vez me dijo que tuvimos 2 años siendo la mejor defensiva de la Liga Metropolitana y teníamos líderes de tacleo por equipos y bueno, todo eso te motiva y te hace ser estricto en hacer bien las cosas. Y creo que fue la base y que te gustaba el fútbol y que nos caíamos bien todos ahí y ejercíamos esa parte, nos divertíamos en el campo de juego con mucha responsabilidad y pues no nos rajábamos, ¿no? Y nos aguantábamos, al que teníamos que regañar lo regañábamos y agarraba la onda como debería de ser y creo que eso nunca nos quebramos, no había roturas en las líneas del equipo. Yo pienso que eso es muy importante, pero mucho me quedo con la parte de la ejecución. Okay. Mejoramos muchísimo la ejecución. Bien. Coach Toño, y seguramente, estoy seguro de eso, y perdón que lo afirme de entrada, pero ¿qué te significó para ti estar compartiendo el staff con grandes coaches? El coach Ricardo Peña, quien seguramente nos está viendo, que le mando un abrazo muy fuerte a mi coach Ricardo Peña, el coach García, el coach Salas, el coach Arturo Alonso, obviamente. ¿Qué te significó para ti compartir con estos grandes coaches? Bueno, lo que me significó es que conservé a ellos como amigos, ¿no? Yo creo que es parte como acá a Román, a Hugo, Ulises, que cuando nos vemos siempre disfrutamos mucho. Recién me encontré a David Carrillo, el linebacker pareja de Alejandro, en un Sambors, ¿no? Estaba en un desayuno familiar. Yo creo que eso es lo que te llevas, o sea, hay como una complicidad, ¿sabes? Tengo, como todos ustedes, pues amigos de otros sectores, pero los amigos del fútbol americano son especialmente, como que hay más afectividad, ¿no? O sea, jugar juntos, estar juntos, vivir juntos, ¿no? Prácticamente, pues es muy padre. Y yo creo que otro mérito del coach Alonso es que, digamos, llevó a un especialista en acondicionamiento físico cuando todavía no se usaba mucho eso, ¿no? O sea, que fue el coach Luis Ríos, ¿no? Entonces entrenamos, digamos, con una planeación para que tu cuerpo respondiera, ¿no? Yo creo que ese es otro mérito. Pero yo la verdad, lo que conservo son las amistades. Yo me he dado cuenta que yo nunca quise ser deportista. A mí me gusta jugar fútbol americano y tomar cerveza, después de los juegos, ¿no? Eh, Invadimos las Malvinas en esa época, ¿no? Exactamente. Este, y era Murillo, por ejemplo, decía, vamos a las paletas, ¿no? Pues eran unas paletas de cebada maravillosas, ¿no? Mm. Y yo creo que me quedo con eso, con las pláticas, conocer a nuestras novias, hablar de las carreras, profesionales que estábamos cursando, ¿no? Yo creo que eso es lo padre, ¿no? Volverte a encontrar. Ahora que encontré a David, el hijo ya va por su último año de Liga Mayor, ¿no? Mm. Entonces, bueno, eso es deprimente, ya somos unos venerables exjugadores, ¿no? Así es. Es correcto, correctamente. Entonces, yo creo que eso, ¿qué significó para mí? Pues tener amigos después de 40 años, ¿no? Entrañables. Eso es lo que Así es. significó para mí. Claro, Así es. claro, claro. Hugo, igual, ¿no? Y de igual manera, fíjate que eh, en esos equipos eran dominantes, eran incluso, y yo me atrevo a decir que ese equipo de los Osos era muy grande en cuanto a tamaño. ¿Cómo fue el manejo de todo esto, por ejemplo, en la línea ofensiva, ¿no? Seguramente tenías un buen liderazgo ahí en la línea ofensiva.
¿Cómo lo llevabas a cabo con tus compañeros? Pues mira, creo que como bien dice Toño, éramos un grupo de amigos. Ese año la línea ofensiva cambió radicalmente en el 87 porque salieron dos jugadores veteranos importantes. Uno de ellos, Javier Salinas, que había sido capitán en el 85, mi primer año se lastimó, regresó en el 86, Jorge Saucedo, que era mi pareja de GAR, que eran, pues, digamos que los pilares de la línea ofensiva. Y ese año la línea ofensiva tenía un tackle izquierdo novato, un GAR derecho segundo año, yo era mi tercer año, el centro venía de los Lobos, era el centro de Juan Carlos Murillo, entonces ahí había una gran comunicación, y el GAR izquierdo estaba en su cuarto año. Entonces teníamos una línea ofensiva muy, como dice Toño, heterogénea, veníamos de todos lados, o sea, el tackle izquierdo era su primer año, venía de Naucalpan, que hoy es uno de los directivos en Acatlán. Y creo que entre todos realmente nos acoplamos muy bien. Y quiero regresar a este tema y de dónde viene esto, a lo que dijo el coach Arturo Alonso. Creo que eso que logramos de poder entrenar en la unidad Cuauhtémoc parece mentira, y seguramente habrá equipos que nos oigan y digan, o sea, las instalaciones de los Pieles Rojas, los Águilas Blancas, se están tirando al piso los Osos. No, la verdad es que no. O sea, no teníamos instalaciones. Yo durante 85 y 86 nunca me pude quedar a bañar en Acatlán para irme a la universidad porque no había dónde, ¿no? Y eso te impide convivir con los jugadores. En 87, creo que un gran catalizador fue que finalmente nos podíamos reunir en los vestidores. Yo decía, igual que Toño, cuando terminé de jugar, extraño el casillero, extraño las bromas, extraño las jugadas, ahí molestarnos como nos llamamos. Hasta el coach Alonso le tocó una vez que uno de los jugadores lo confundiera. Pero lo confundieron con Villa. Lo confundieron con Villa, ¿no? Ajá. En paz descanse, ¿verdad? En paz descanse. Me nalguearon al coach allá adentro por error, ¿no? O sea, era un tema muy, muy divertido, que eso nos unió a todos. O sea, llegar el lunes a oír lo que habían hecho todos el fin de semana mientras te cambiabas, y después al final, todo eso nos fue acercando, fuimos conociendo más gente. Ese año todo el segundo equipo, de repente se autonombraron las Calaveras, ¿no? Y entonces eran los de los equipos especiales, y se mandaron a hacer una calcomanía y se la ponían atrás del casco, y aunque no jugaban, pero sabían que iban a estar 1 o 2 jugadas dentro del campo y la daban con todo. O sea, se dieron muchas cosas en ese momento. Creo que no hubo un solo liderazgo. Obviamente Román era el capitán, era nuestro líder, pero mucha gente salió en ese momento a tomar diferentes roles. Llegó una gran camada de novatos, muchos de corredores que nos hacían falta, que no habíamos tenido, de receptores. Entonces se dio una combinación súper interesante entre bucaneros, Destroyers, dilo, Destroyers, aunque te duela. De rojo con blanco, Destroyers, Frailes. O sea, la verdad es que era muy divertido, y eso nos unió de verdad. Empezamos a convivir más, todos nos veíamos fuera, teníamos reuniones, porque habíamos pasado años sin poder hacerlo como lo hacen muchos equipos. Podrá sonar increíble, pero es cierto. Eso lo empezamos a vivir fuertemente en el 87 y creo que nos ayudó mucho. Sí, seguro que sí. Y aquí va otra pregunta, coach Ulises Rivera. ¿Cómo influye todo lo que aprendió no solamente en el 87, ¿no? Lo que influye en fútbol americano en su vida actual? Bueno, es muy importante. Principalmente creo que la experiencia que tomas dentro del fútbol, a prepararte, a estudiar de hecho los sistemas, contra quién vas a jugar, las lecturas y todo eso, en la vida profesional, al menos personalmente, y creo que en todos hay alguna parte de eso, es a luchar, a no rendirte. El fútbol es lo más parecido a la vida, ¿no?
vas a encontrar de todo, te vas a enfrentar a muchas cosas, te enfrentas a la adversidad, a quien te quiere tronar en el campo, quien te echa la mano, quien te apoya. Entonces creo que es una de las partes eh, que más me gustó, más me gusta de todo este esfuerzo que se tuvo con todos los compañeros. Hay gente que te apoya personalmente, pues siempre, a lo mejor nunca se lo he dicho y él lo sabe. Hugo Lara, por ejemplo, en este sentido, yo tuve un gran apoyo por algunos temas ahí estudiantiles que tuve pues fue parte de los que me empujó también y al final somos ejemplos de nosotros mismos y lo que queremos seguir hacia adelante y que se construyó con toda esa hermandad que se tuvo. Nos hacíamos llamar o nos hacíamos llamar los muchachos, ¿no? Con todos los muchachos que realmente no dejamos que esto cayera y lo tuviéramos que olvidar, ¿no? Al final del día, como dice Toño, hijo, eso es lo que más te queda y con lo que estás trabajando pues, hasta el momento todavía, ¿no? De todos nuestros hijos fue el más difícil, Ulises, fue el más tardado, fue tardado, pero salió bien. Quemado, pero Avanti. Eso es bueno. Y aparte, Coach Alonso, quiero preguntarle ahorita, escuchando a todos, ¿qué siente ahora, por ejemplo? Yo siempre lo he considerado un hombre muy pasional, un coach. Usted es apasionado, se entrega, incluso cuando grita hay que hacernos a un lado, ¿no? Pero ahora, coach, Está loco. ¿qué siente de ver a estos muchachos, ¿no? Y obviamente todos los que faltan de aquel año y de otros años, de verlos ahora como formados, como hombres de familia, como profesionistas? ¿Qué siente usted de eso, coach? Mira, tiene razón Toño, y yo a Toño realmente lo quiero mucho. Él era uno de los líderes innatos de ese equipo. Sí. Parecía como que indisciplinado, pero el cuate sabía más fútbol que hasta sus mismos coaches. Era excelente muchacho. Realmente a mí me tocó, eso sí, un grupo de personas, como los ves, maravillosos. Pero logramos conjuntar tal hermandad que, por ejemplo, cuando nos fuimos a ganarle a los Tigres de Nuevo León, en Nuevo León, estaba todo el equipo arriba ya, y yo obligué que no cerraran la puerta. Me puse y dije, no la cierren, porque falta Juan Carlos Murillo. ¿Qué vamos a hacer? En el avión. Y no llega en el avión, y no llegaba. Ya me iban a traer a la policía, que no despegábamos, que nos íbamos a sacar todos, hasta que dije, bueno, pues ya ni modo. Y de pronto veo corriendo ahí a una señora jalando a un gordo, porque estaba gordo, pero tenía un brazo maravilloso y sabía fútbol más que sus coaches. Entonces, mi esposa, casi cargando a Juan Carlos Murillo, a su maleta y todo, para entrar, llegó la pobre echando el hígado por la boca. Aquí está, es que me lo encontré, que apenas se acaba de llegar y viene, pues ya sabes cómo viene, ¿no? Juan Carlos, ya métete, carajo. Y le digo a mi mujer, pues tú también, ya vámonos por ahí todos, órale. Y nos fuimos, Fernando García llegando, le digo, ¿qué vamos a hacer con este? Yo digo que no debe jugar, de castigo. Me dice, mira, Arturo, si no lo metes, no vamos a ganar. Y no lo puedes meter el primer tiempo, lo vas a tener que meter en el segundo tiempo y después de que yo le inyecte ciertas vitaminas y la fregada. El equipo también estaba esperando el momento, jugaron otros quarterbacks, pero en el segundo tiempo lo metimos y ganamos. Esa era una parte, si quieres, no muy especial de la disciplina que pedíamos, exigíamos, pero sí de la hermandad, de que todos los muchachos
estaban preocupadísimos por su quarterback y contra Nuevo León en Nuevo León. Y ganamos el juego y nos regresamos. Claro, a Juan Carlos le tocó en privado algo muy especial conmigo, ¿verdad? Pero mi mujer dice, ya déjalo, pobrecito, jugó muy bien. Digo, esa era parte de la magia. Teníamos gente muy, muy especial, como los ves ahí. Gente muy inteligente. Todas las personas que están ahí son muy inteligentes. Y sobre todo, gente muy académica. Ahí está Toño Rivera, ahí está nuestro capitán. Todos los que están, Hugo Lara, todos los muchachos, realmente, aunque no iban a la Universidad Nacional, sí estudiaban. Y fue fácil. ¿Y se estudia en La Salle, Hugo? Bueno, un poco. Recibíamos de todos lados. Pero sí fue parte muy indispensable el respeto que nos teníamos, el cariño que nos teníamos todos los jugadores y coaches, y que hablábamos con la verdad, no nos andábamos por los aires. Y gracias, lo vuelvo a repetir, al apoyo que tuvimos por parte de Rafael García Garza, el Seguro Social, híjole, pudimos hacer todo lo que anhelábamos en la vida. Ser campeones nacionales de verdad, no de mentiritas. Ese es lo que tenemos de orgullo para toda la vida. Seguro, y aparte eso exactamente, coach, dura para toda la vida. Tenemos nos contactan Edgar Guzmán, manda saludos a todos nosotros. Juan Carlos Machorro dice felicidades y saludos a todos. El 87 era un año especial para Cóndores bajo el lema de el gran desafío. Buscaban por primera vez 5 campeonatos consecutivos y un gran equipo de Osos lo impidió. Coach Alonso, habiendo sido capitán, ¿cuáles fueron sus sentimientos después de este gran logro ahora como HC de Osos y propinar esta derrota a su anterior equipo? Lo pregunta y bueno, pues es una pregunta interesante, pero bueno. Frank Alonso Gómez, saludos Frank, un abrazo fuerte, saludos a todos esos campeones y a mi querido padre, dice Frank Alonso. Rodrigo Reina, felicidades César, un gran saludo a todo el panel de los Osos que marcaron historia en el fútbol americano de la UNAM. Rogelio Dorantes dice, jugué para Monjes de Prepa 3, ese partido fue mi primer partido en Liga Mayor, impresionante el entrar a ver a los jugadores, se vean grandísimos, un gran partido que se llevó a esos Osos de Acatlán. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Chainé también se está comunicando con nosotros. Un abrazo, querido amigo. Felicidades al coach Arturo Alonso de parte de Víctor Ortiz. Muchísimas gracias por estar comunicándose con nosotros. Y bueno, para ir cerrando esta entrevista que nos podríamos, como dije al principio, estar aquí toda la noche platicando. ¿Alguna anécdota? Siempre estando dentro del campo, hay anécdotas como la que nos compartió Golara hace ratito. Hay muchas anécdotas de lo que sucedía, de qué nos decíamos, de cómo manejábamos el nerviosismo ante ciertos momentos de presión en el juego. ¿Recuerdan alguno en particular? Yo puedo decir una de la final también que me parece una de las temas y esto refleja totalmente a Juan Carlos Murillo. En la última serie de ofensiva de la final, cuando nos acercamos a tirar el gol de campo, fue una serie ofensiva donde corrimos mucho, salimos dentro de nuestra yarda 20 y mi compadre Canseco, por primera vez en la vida, el hijo del coach Alonso, por primera vez corrió más de 10 yardas cada vez que le daban la pelota. Hicimos una gran ofensiva que termina porque Juan Carlos Murillo en una optativa se lesiona el tobillo, pero eso no lo sabe mucha gente. Juan Carlos, sabiendo que no se podía tirar al piso en ese momento ni nada para no parar el reloj, entra una jugada de la banca, o sea, que más bien no para no parar el reloj, él no podía
tirarse al piso para que le revisaran el pie porque iba a tener que salir una jugada, cosa que no queríamos. Entonces entra uno de los corredores con la jugada y Juan Carlos en ese momento, antes de que empiece, le dice, tírate, él no sabía por qué, tírate, y hace que alguien más se tire para hacerse lastimado y él no salir y alcanzarse a recuperar. Eso permite entrar el doctor y pues el jugador que estaba ahí tirado, Agustín Barba, no tenía absolutamente nada, pero es el tipo de cosas que hablan de la sensibilidad, de la presencia de fútbol que tenía Juan Carlos, que él mismo sabía que no podía sacar la siguiente jugada si no se recuperaba, pero también si trataba de recuperarse iba a salir, y eso podía poner en riesgo la serie ofensiva que terminó en el gol de campo que nos dio la ventaja definitiva en ese juego, ¿no? Son de las cosas que se vivían ahí. Yo tengo muchos recuerdos de Juan Carlos, un gran líder y de verdad uno de los que nos llevó en ese año a ganar el campeonato. Y defensivamente, capitán, coach Ulises, coach Antonio Rivera. Pues el coach Alonso ha dado un sesgo porque solo habla de la ofensiva, igual que Hugo Lara, pero es decir, por ejemplo, ese juego que mencionaba el coach de los Tigres, no nos hicieron ningún 1º y 10, no sé si se acuerde, coach. ¿Cómo no me acuerdo? No se hicieron ningún 1º y 10, ¿no? Pero yo tengo una anécdota de un año antes con el coach Alonso porque pues, a mí era muy chafa nuestro trineo, ¿no? Entonces pegarle al trineo era pegarle al tubo, ¿no? Y entonces nos empieza a regañar el coach, a mí, a Paco, a todos, ¿no? Y allá poco usted le pegaría, y el coach Alonso le pegó, pero sin casco. Y se llevó el trineo así, bien lejos, pues todos estábamos bien asustados, ¿no? Y luego a mí me quedaba muy chaparrito el trineo, porque pues ahora sí que en mi natal Helsinki son más altos los trineos, ¿no? Pero lo chistoso de esto es que empezó a regañar a Paco, y entonces lo que hizo Paco fue bajarle al volumen a su aparato, ¿no? Y decir, no te oigo, coach. Entonces el coach Alonso se enojó más, ¿no? Pero bueno, pues siempre estaba enojado, ¿no? Creo que no le dieron botán ese día, algo así. Entonces nos divertíamos mucho. Y algo que me ha pasado ahorita es que está grueso, porque es una temporalidad, ¿no? Y como que estoy viendo lo que platican, ¿no? Y fue hace mucho. Sí. Y yo creo que esa vividez de los recuerdos habla de lo trascendente e importante que fue para nuestras vidas haber jugado y entre otros años, ese año maravilloso de 87, estar juntos, ¿no? Es como si hubiera sido ayer, y hace mucho que pasó. Sí. Yo tengo una hija de 36 años, pues, ¿no? Bueno, pues Hacía- por ejemplo, ahorita que dijeron que Frank escribió, Frank tomaba clases de pintura y de dibujo con mi novia, ¿no? En esa época. Frank era nuestro aguador Era aguador. con No, era Emilio. Emilio, ¿no? Emilio y Frank iba ahí chiquito también con él, eran Emilio y Frank. No, Frank era muy chiquito, tenía como Pues, 5 años, ¿no? pero ahí estaban ¿No, también coach? en los entrenamientos. Sí, bueno, Frank pues sí. Frank sí iba a Catlán, es más, se quedaba dormido entre los domis. Y le daba garnuchos el Milondas para desquitarse de lo que nos hacía el coach Alonso. Sí, pero él estaba feliz de estar ahí en los Osos. Sí. Cualquier vacación o cualquier día que no iba al kinder, se iba conmigo y se quedaba el pobre dormido en los domes para que ya la hora de la salida, ¿no? Pero que estaba feliz con ustedes, no, bueno, claro que los veía como, ¿qué es esto? Una maravilla. Sí, ¿no? Y luego fue un jugadorazo. Qué bárbaro, sí. Sí, además le de gustó. eso- Yo creo que él sí es un verdadero coach. Lo hablo con todas las de la ley. Yo creo que es uno de los mejores coaches que tiene el país. Está capacitado y está al día, además de la experiencia de jugador. A otro que yo quisiera, antes de que termine, pues, darle las gracias a Carlos Machorro por haberse molestado en su comentario. Un hombre que solo hizo bien al fútbol americano y sobre todo a los Cóndores, ¿no? Qué bueno que estoy viendo, pues, la división de lo que, la diferencia entre nosotros y ellos.
¿Qué onda, Mira, Fran? oye, mira, está Leticia aquí, vente. Y mira lo que me está dando. Saludos a todos. Hola, Leti. Agáchate más, Ah, no. Leti, Felicidades a todos. qué gusto. Un gran abrazo. Toño. Gracias. Igualmente, Leti. Y aprovechando que está Leti ahí, mi coach, La mártir de San Ángel. hay La que mártir de decirlo, San Ángel. hay que decirlo, también Leti jugó un papel súper importante en esos años en los Osos, porque lo tenía a raya mi coach. Nos ayudaba a tenerlo. Y ahí estaba con nosotros siempre, Leti. Ahí Un demostró beso. que no era fullback, era payaso el coach. Saludos a todos. Los quiero. Igualmente, Leti. Leti, Muy bien, mucho gusto. verte. Y sí, fíjense que hace rato, 38 años de 87 para acá, obviamente ya es un buen tiempo, pero como dice Toño, pues está todo muy fresco, ¿no? Y se vuelve a vivir esas grandes experiencias, esos grandes amigos, ese gran resultado que resultó y que además, quiero decirles esto, como lo veo también yo, que los escribió en la historia del fútbol americano en México. Muchísimas felicidades a todos y cada uno de ustedes. No quiero dejar pasar, el coach Alonso recibió un homenaje hace una semana por parte de la Hermandad de los Pieles Rojas. Coach, muchas felicidades por ello. Ahí vimos en las redes algún video de usted que con este gran reconocimiento que le hicieron esta comunidad, coach. Sí, fue algo realmente que de pronto me invitaron, fui yo y algo grandioso, porque en lugar de decir con dolor, la verdad es que hablar de los Osos de Acatlán, para ellos lo hicieron con mucho respeto y realmente diciendo sí, fueron mejores que nosotros y lo demostraron. A un equipo que realmente te daba terror casi jugar con ellos. Pero ganamos y también ganamos con una gran jugada de nosotros, de los Osos. Así es. Pues bueno, recordándoles también que el día, si no me equivoco, el día 5, a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan, día 5 de junio la Casa Club del Académico, perdón, Es 6. 6, el día 6 de junio en 2 semanas, la Universidad Nacional estará dando un reconocimiento a los Osos de Acatlán 78-97 de todo el tiempo y obviamente pues para que toda la comunidad de los Osos de Acatlán estemos ahí ese día del viernes 6 de junio en la Casa Club del Académico. Pues bueno, Coach Alonso, es de verdad un placer, un gusto escucharlo, verle, aunque sea por video. Le mando un fuerte abrazo y agradezco mucho de verdad el que haya estado con nosotros. César, estar con la universidad es lo único que he hecho durante cerca de 40, 50 años de mi vida, desde que yo sí fui estudiante del CCH Sur, de la Facultad de Contaduría y en Acatlán, de la Escuela de Derecho. Hay que entrar a clases. Ahí sí tienes toda la razón. ¿No? Y estar en el equipo de fútbol americano para mí fue una bendición. Y luego llegar a Acatlán, algo que al principio no le encontraba yo, la aguja en el pajar, fue algo en mi vida inolvidable. Conocer a este tipo de muchachos, ahora señores, es una maravilla. Algo en la vida que les doy gracias a Dios de conocerlos y de haber estado con ustedes en momentos tan hermosos como este. Muchas gracias, coach. Igualmente, mi coach, gracias. Hugo Lara, muchísimas gracias, de verdad te agradezco muchísimo el que hayas aceptado la invitación, el que estés aquí compartiendo con todos nosotros las anécdotas de 1987. No, al contrario, muchas gracias. Hubieras invitado a otro ofensivo más para que se nivelara la cosa. Para nivelar la cosa. Ya ves que me están atacando, no les hace falta. Pero no, muchísimas gracias. Tienes mucha César. labia. Es un gusto de veras verlos a todos.
ver que no han cambiado absolutamente nada en esencia. Sí estamos más viejos, pero la esencia es la misma. Como dice Toño, es como si estuviéramos platicando hace 35 Bien. años. Es un gusto de veras. Gracias, mi coach, por todo. Gracias a ti. Gracias, Hugo. Coach Toño Rivera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber aceptado la invitación. No, gracias a ti por la producción y todo el esfuerzo que implica esto. Yo he hecho estas cosas, es muy complicado. Y bueno, pues a Hugo, a Román, a Ulises, por supuesto al coach Alonso, pues un placer verlos como es ahora, ¿no? Por pantalla. Que eso yo creo que también ayuda en la temporalidad, porque luego en Facebook va viendo uno a las personas, no nos distanciamos tanto, pero sí, pues yo creo que para muchos fue la mejor época de nuestra vida, ¿no? Y la supimos disfrutar muy bien, ¿no? Gracias, Y pues muchas gracias, ¿no? Sí, es cierto. Toño. Capitán Sí. Alejandro Román Kalish, César, muchas gracias, por- mucho gusto por en estar. conocerte, no tenía el gusto de conocerte. Gracias por invitarme, gracias por permitirme poder ver a mis amigos desde hace ya más de 30 años. Y yo quisiera despedirme retomando un poquito esta pregunta que le hiciste a Ulises, con tres, ¿qué te deja o qué te dejó el fútbol americano que lo puedes aplicar al trabajo, ¿no? Y yo te lo puedo, son varias, pero tres muy fuertes para mí, que es compromiso, responsabilidad y lealtad. Eso lo pude aplicar en mi trabajo gracias al fútbol americano. Muchas gracias, compañeros, gracias a todos. Es un gusto verlos. Gracias, capitán. Igualmente, Kalesh. Qué viejo te ves, caray. Qué viejo. Estoy, hijo, estoy. Pero Oiga, creo que tengo coach, más pelo que coach, tú. al coach Alonso, ya no coincido con él en la Flor de Valencia. Tendríamos que ir otra vez ahí a tomar. Es que los lunes es muy chistoso porque creo que hay pancita, algo así de botán en la noche, ¿no? Y Pero haz la convocatoria, Rivera, sí, porque si no, no vamos a saber. Exactamente. es un lugar de solaz, esparcimiento. Pero tiene esta ventaja de que no hay tele a todo volumen, o sea, se puede conversar, es un buen lugar. Y ahí afortunadamente me he encontrado al coach Alonso, bueno, hace mucho que no nos vemos ahí, pero como es del rumbo de San Ángel, está entre Miscuac y San Ángel, ¿no? Más o menos. Ya la Ya. quitaron. No, yo fui hace poquito. Ya es compromiso, Rivera. Sí, Convócalo. padre, sí. Pero Hay pues que muchas gracias, convocarlo. es un placer verlos. Ahí está la Igual. invitación. Coach Ulises Rivera, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Entiendo que no anda por acá en la Ciudad de México. No, estoy ahorita en la ciudad de San Antonio. Vine porque mi hija viene a jugar un torneo con el Afemex del Coach Cota. Es una selección nacional que vamos a jugar aquí en San Antonio. Traemos varias categorías y bueno, el día de mañana empieza el torneo. Está mi hija aquí jugando en una de las categorías, yo estoy coachando en otra de las categorías, ahora me ha tocado coachar femenil, es una nueva experiencia y realmente pues es parte de la esencia de lo que ha sido mi vida, coachar, jugar, estar dentro del fútbol, tratar de compartir, como les dije hace rato, los conocimientos que recibí, tanto técnicos como esenciales de la mentalidad de lo que es el fútbol americano. Y creo que, pues, aquí seguiré, ¿no? Hasta que me muera, yo creo. Es algo que me apasiona, me encanta, tanto, desgraciadamente ahora ya no puedo jugarlo, pero ahora, pues, transmitir todo esto que me ha enseñado el fútbol. Sí, es coach. Y ahí seguramente está mi sobrina, que también viajó hoy en la mañana a San Antonio, Alexa Belmonte, a quien le mando un saludo, que seguramente también está por allá. Ok, por aquí la vemos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, Coach Alonso, Gracias. Hugo Lara,
Alejandro Gracias. Román, Muchas gracias, Rivera, Wilson César. Rivera. Abrazo. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo fuerte y esperamos encontrarnos nuevamente. Muchísimas gracias. Igualmente, abrazo a todos. Bye. Gracias, Hora gracias, de las muchachos. paletas. Hora de las paletas, a las Malvinas. Nos vemos la Abrazo. próxima semana en una nueva emisión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Hasta noches. Buenas luego, noches, César. gracias.